Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo de hoy os voy a hablar, bueno, lo habréis visto en el título, pero os voy a contar la segunda parte del libro de Haunting Adeline. Hice un vídeo sobre la primera parte del libro hace unas semanas y bueno, pues os vengo a contar la segunda parte. Como siempre, va a ser con y sin spoiler. Primero voy a decir, para quien se lo quiera leer o no sepa si leerse el segundo o tal, aunque bueno, lo normal es que os habéis leído el primero o seáis el segundo, pero bueno. em, Os lo voy a contar así un poquito, sobre todo una advertencia así, en grande. El segundo libro de Haunting Adeline, yo no es que tuviese, a ver, tenía ganas de leerlo, pues sobre todo porque el otro deja con la intriga de la primera parte, pero es verdad que se me está haciendo como un poco pesado si iba como en el mismo sentido que el primero. Y supongo que al escritor algo así parecido la pasaría, porque el segundo no tiene nada que ver con el primero, el segundo libro. O sea, a ver, la historia, los personajes y todo es lo mismo, pero la historia es completamente distinta. O sea, lo que les pasa y cómo la estructura del libro es completamente distinta al primero. En el segundo libro, lo único que tengo que decir para si te lo quieres leer o te lo vas a leer o tal, es que cuidado, porque las advertencias del libro generalmente nadie las hace caso. Cuando te pone violencia, tal, no sé qué, nadie las hace caso porque realmente mm, bueno, pues te lo pone un poco así como para que tú tengas cuidado, pero bueno, tampoco le hacemos mucho caso, porque eso a la mínima que salga un tal lo tienen que poner. Vale, pues en este libro sí. En este libro es muy necesario que se haga caso a esas advertencias, sobre todo porque hay muchísimas violaciones a lo largo del libro y bastante descriptivas y bastante fuerte. Entonces, yo voy a decir una cosa, yo la historia la voy a contar del libro hasta literalmente el 50% del libro. No me he leído más, o sea, solo me he leído el 50% del libro y ahí me he quedado. Le tengo por aquí, la portada y tal, que es este, el segundo, es el primero, el que tengo ahí, y este es el segundo. Y a ver, lo he dejado a la mitad del libro, ¿por qué? Pues por por la trama, digamos, del libro. Así que ahora, pues bueno, os voy a contar la historia tal cual, como del primero, ya con spoiler y con todo. Vale, pues la historia del segundo libro empieza con los datos más importantes que nos dejaron en vilo en la primera parte. Que básicamente son que, bueno, pues el libro empieza con que está Adelaine en un sitio así un poco clandestino de operación y tal, y la está operando un doctor que trabaja pues eso en ilegal, obviamente. La está curando las heridas del accidente y tal porque está bastante mal. Allí conoce ella a Rick y a Río, que son los dos chicos que la dieron con el coche para secuestrarla, por así decirlo. Y nada, les conoce allí. Sobre todo ve como que Rick es como un poco el asqueroso, desagradable tal, y como que Río simplemente intenta pasar como un poco más desapercibido, sin más. No, no es como mala gente del todo, a pesar de lo que ha hecho. Por otra parte, después de, bueno, unas cuantas páginas contándonos ahí que ella está un poco así pachucha y tal, pasa la historia a ser de Zade y Zade básicamente lo que en el punto que está es en ese punto de la pistola y resulta que a quien tiene detrás apuntándole con la pistola es a Claire. Y ahora a lo mejor diréis, ¿pero quién es Claire? Claro, a ver, es que es un dato importante. Pues Claire es básicamente la mujer de Mark. Y diréis, ¿qué? Pues sí, efectivamente. Iba como corderito y como que la maltrataba y tal, no sé qué, y en realidad era ella la que era la jefa de todo el tinglao, cosa importante que Mark no sabía. Pero bueno, es como un poco que te está de la cabeza. Luego, pues ahí, bueno, pasan unos días en los que Zade, primero Claire, en ese momento con la pistola les intenta secuestrar, tal, no sé qué, llevan un pinganillo, dan como la alerta de que están bien, pero que están ahí para que se encienda el pinganillo, les rastrean y nada, les rescatan el equipo de Zade y ya está, porque ya se los llevaba como en una furgonetilla. Y ya está, pasan unos días y de repente Zade se acuerda de Daya. ¿Qué habrá pasado con Daya? Resulta que Daya va a su casa y la ha secuestrado y lleva ahí unos días secuestrada por uno de de los secuestradores estos asquerosos de secuaces de Claire. La tiene secuestrada y la ha estado pues violando, un montón de historias. Y nada, pues al final Daya se cobra venganza y poco más, ya os imagináis cómo. Investigando y tal, pues se enteran de que resulta que ha sido Max y diréis,
¿Quién es Max? ¿Os acordáis del chico ese del primer libro que simplemente ella tuvo una noche con él al principio y él dio un puñetazo a la pared y por eso Adeline encontró los diarios? Ese es Max, que le dijo Zade, como te vuelvas a acercar a ella, mato a tu familia, a tu padre. Pues ese es Max. Vale, pues resulta que se enteran de que quien ha puesto ese anuncio para que secuestrasen a Adeline para la trata de blancas ha sido Max, con una recompensa de 12 millones de euros. Entonces, claro, él obviamente, o sea, obviamente le han secuestrado. O sea, la secuestra porque, claro, le sale rentable. Él dio los datos de la casa donde vivía, tal, y pues por eso la secuestraron. Y todo es porque Zade, cuando le va a preguntar, él dice que es que ha roto el acuerdo, Zade. Y dice Zade, ¿qué acuerdo? ¿Qué he roto? Y dice él, es que tú mataste a mi padre. Y como me dijiste que, mientras que yo a Adeline no la tocase, tú a mi padre no le harías nada, y le has matado, pues yo tampoco he cumplido la esta. Y entonces Zade le dice, amablemente, todo lo amable que se pone en ese momento, que sí es tonto, que obviamente ha sido una trampa, porque a él le mandaron un vídeo a Max sobre lo que le estaban haciendo a su padre, que es una trampa mm, de Claire para que él se encargase como de hacer el trabajo sucio, de dar la orden de secuestrar a la otra y toda esa historia. Luego aquí volvemos a Adeline, que está en ese hospital clandestino y uno de los días, cuando ya está un poco mejor, la despierta el médico y resulta que le dice que se vaya con él a casa, que va a ser su mujercita, que va a estar ahí, que la va a salvar de la trata de blancas, que no sé qué, que no sé cuál. Pero Adeline decide matarle porque dice que, bueno, no sabe con quién va a estar peor, si con unos o con otros. Y cuando le tiene encima a punto de que ya le ha pegado y tal, y él no se ha muerto, pero sí que le tiene ahí encima como medio morir, muerto ahí extraño, en eso entra Río, que es uno de los secuestradores, de los que le han sacado la carretera, y se le carga. Luego, lo siguiente que pasa es que a Adeline se la llevan a una casa de trata de blancas donde hay más chicas, que es como donde las preparan para que sean buenas, obedientes y antes de que se vayan con alguien que las compre. La llevan allí, allí está Río, que es el que le encargan expresamente que se ocupe de las heridas de Adeline, porque como ha tenido ese pedazo de accidente al sacarla de la carretera y tuvo mucho golpe y mucho tal, tiene toda la espalda como con una cicatriz con puntos, y entonces se la tienen que curar esos puntos, y se encarga Río personalmente de ello. Cuando ella está allí, Adeline conoce a una chica mm, que bueno, la da pena y tal, porque la chica tiene pecas y tal, y resulta que Francesca, que es la madame, les dice a las chicas que se vayan a una habitación que tienen para ponerse monas y tal, y eso, y están ahí en fila y en eso entra Rocco. Y Rocco es el hermano de Francesca, la madame, como los jefes. Cuando están ahí en esa sala todas en fila, coge y dice Francesca a una de las chicas, que es a la chica que conoce a Adrien, que qué hace con esas pecas tan feas. Y le dice a Rocco que se las corte con una cuchilla. Entonces, claro, para cortárselas, la empieza a rajar como media cara y Adeline, aunque hay más chicas en fila, ninguna dice nada. Bueno, cabe recalcar, de esas chicas en fila hay dos chicas, em, otra que se llama Sydney, que está como una chota, la chica hasta la que la van a cortar lo de las pecas y Adeline. Entonces están ellas allí y tal, y cuando Adeline ve que el otro va a hacer eso, coge a Adeline y la defiende. Y entonces por defenderla, aquí llega el primer momento del libro. Coge Rocco y se tira encima de ella y pues es la primera vez que la violan. Es todo como muy así, pero bueno, todo el libro en general, entero, es muy así, muy explícito, muy eso. Si con ese tema no quieres tratar mucho, no te lo leas, de verdad. Aunque bueno, supongo que si estáis viendo esto tampoco os lo vais a leer, porque si no ya se ha visto el libro, pero mm, trata mucho, mucho ese tema con mucho detalle. Y bueno, pues Adeline ahí está en la habitación y tal, y en eso encuentra en una baldosa, de casualidad, unas notas. Y resulta que son unas notas de una chica, una tal Molly, porque cabe recalcar una cosa. En la primera parte es ese libro que tengo ahí, que es el que hablé de él. La segunda parte es Te encontraré. Y luego hay como una tercera parte de un personaje secundario que es Molly. Y la tercera parte, que no es realmente una tercera parte, porque no sigue la historia de Adeline ya, pero sí que es pues un libro sobre este mismo universo, este mismo ambiente. Entonces es como el que va acompañado de estos dos, pero no es necesario leérselo porque no es una tercera parte, que se llama Where is Molly.
Que bueno, en esas notas un poco nos cuenta la historia de Molly, que tiene una hermana y tal, que está allí, que quiere sobrevivir para ayudar a su hermana y tal, y tiene que salir de allí para ocuparse de su hermana, que es una niña pequeña, y los padres son un poco así y tal. Y entonces Adeline decide empezar a ella a escribir sus propias notas y sus propios, eso, como hacía su bisabuela y como ha hecho esta Molly. Entonces, por otra parte, conocemos a Sydney. Sydney es una de estas chicas que, pues eso, que está allí en la casa con ellas y que empieza a ver a Adeline que está como una auténtica chota, pero como una chota muy vasto. Sade sigue con su investigación y la ayuda también de Aya y poco a poco van encontrando pistas hasta que dan con un hospital, el hospital donde estuvo Adeline. Es un edificio que estaba como medio abandonado, pero que pues eso se usa para como hospital. Tiene cámaras, las revisan y se enteran de que ese médico abusaba de las pacientes cuando estaban inconscientes y tal. Y entonces, pues así Zade se entera de que después de que mataran al médico este, Adeline le dijo a Río que por favor se quería ir a duchar porque le había caído toda la sangre de él encima y tal. Y Río fue con ella a ducharse. Lo que pasa es que Río, pues simplemente se limitó a hacer lo que tenía que hacer, que es estar pendiente de ella porque estaba recién operada y muy débil, y ayudarla porque no se podía mojar la cicatriz de la espalda. Entonces ayudarla a lavarse sin mojársela, pero sin abusar de ni físicamente ni ver dónde no tenía que ver o tal. Simplemente con mucho respeto. Entonces Zade, la verdad es que, joder, se siente como un poco más aliviado de decir, bueno, por lo menos aquí no abusaron de ella. Zade, al encontrar al médico muerto en una de las salas, que ya está en un estado como de descomposición porque han pasado días, pues decide atarle una cuerda, vamos, una cuerda, las sábanas de la cama, de una cama, le cuelga por la ventana y le prende fuego, porque dice que eso va a ser como un mensaje que obviamente van a entender Claire y los que tienen a Adeline, como que diga, esto ya lo he descubierto y los siguientes sois vosotros a los que les va a pasar esto. A todo esto, Adeline está en la sala vamos, en la casa de trata de blancas y ya como ensaya un poco, entrena un poco para esa cacería que va a haber. Resulta que unos millonetis van, las cazan y si las cazan, pueden hacer con ellas lo que quieran durante esa noche. Y ellas lo que tienen es que sobrevivir. Es como una tradición, te explican, y quien sobrevive, pues luego va a la subasta porque es digna, porque es como la fuerte, la que sobrevive. Antes de hacer esa cacería, aquí está la escena más heavy del libro y por la que yo he decidido dejar de leerlo en parte, porque a mí esto me costó mucho, la verdad es que leerlo, porque antes de hacer la cacería, Sydney está como una chota y lo que hace es decirle a Adelen que van a estar toda la vida juntas allí y que quiere que tengan los mismos traumas que ella y que no sé qué y que no sé cuál y tal. Y entonces lo que hace, solo se le ocurre a ella, es que Francesca la mandó a Adeline besarle al zapato. Y al día siguiente solo se le ocurre a Sydney romperle a todos sus zapatos. Entonces fue Francesca a la habitación de Adeline corriendo, pensando que había sido ella, obviamente, y cogió, la tiró al suelo y la desgarró entera con un tacón. La escena es súper descriptiva, te da la sensación como si lo estuvieses viendo o viviendo de todo, como describen con detalle todo lo que la va pasando, todo lo que siente ella, todo, todo. Y yo creo que es una escena súper heavy, súper dura, y que si tienes algún problema con ese tema o tal, el tema de violación y tal, de verdad que no recomiendo para nada leer eso. O sea, pero para nada. Entonces, bueno, pues al final pasa ese día y tal, llega a la cacería, está por ahí corriendo y tal, y una de las chicas, que es así muy lista, la dice que se ate una rama en la cintura para que según va corriendo se borren sus huellas y así pues sea más difícil que la rastree. Entonces, cuando Adeline está en la cacería y va borrando sus huellas, está escondida y en eso aparece una de las chicas, le dice que por favor la ayude, que no sabe qué hacer y tal. Y Adeline dice que joder, que va a hacer que la pillen a ella porque, claro, la otra no va borrando sus huellas, no nada, y que encima ahí tiene el pegote de tener a la otra que ocuparse de ella. Entonces Adeline decide ayudarla. Las dos se están intentando esconder y tal, y cuando se quieren dar cuenta, pues se les ha echado encima los cazadores, uno de los cazadores, porque las disparan una flecha, porque ellos van como con arpones y las disparan. Y si las disparan es cuando ya las han cazado y pueden pasar con ellas la noche y, bueno, pues la tradición que ahora os contaré. Entonces, claro, están ahí corriendo y tal, y en eso pues la disparan una flecha y tal, dan a la otra chica que iba con Adelaide. Hay trampas por allí también puestas por el suelo y la chica se las ingenia para que el cazador caiga en una de las trampas. Coge a la chica, le quita el arpón, le dispara y le mata. Y entonces la chica le dice a Adeline que corra, que se salve ella, que corra por su vida, que ella ya está muerta, ya ha firmado su sentencia de muerte, porque ella de todas formas iba a morir, estaba claro, porque ya la han cazado y va a morir.
pero que por lo menos se ha llevado con ella a ese. Entonces hay un momento como súper nostálgico y tal. Adeline sale corriendo, consigue llegar a un claro, que eso es como que se ha librado, y cuando llega a ese claro encuentra un tren abandonado en unas vías. Y bueno, ya que Adeline vuelve a la casa, esa noche dicen que visten y se preparan y tal, que es la fiesta. Se visten así un poco bien y tal, y resulta que hay uno de los señores estos que eligió a Adeline como que le va a comprar. Y esa noche, pues él se empieza como a pasar un poco con Adeline y gracias, y eso llega a Río y dice, perdona, me la tengo que llevar, que tengo que curar las heridas y tal. Y entonces él dice, sí, sí, por supuesto, y se la lleva. Y la salva a Adeline esa vez de eso. Ahí tienen Río y ella una conversación más cercana, más esto, porque ya a lo largo de los días se iban como conociendo más. Y resulta que Río le cuenta que él también es como una especie de preso para ella, porque él tiene una hermana y Francesca le ha dicho que mientras que él siga trabajando para Francesca, que la hermana está a salvo. Entonces él, aunque quiera, tampoco se puede ir. Por eso él nunca las ha tocado, nunca las ha mirado de forma tal, nunca nada. Esa misma noche resulta que conocen lo que es esa tradición de esa noche de cacería, que la tradición es básicamente que se las llevan a una sala roja, Riola dice que se puede imaginar porque se llama la sala roja, y están allí, ellas oyen los gritos de las otras dos chicas que han cazado porque cazan a esta chica que iba con Adeline y a otra. De la chica que iba con Adeline se ocupa otro porque ella se ha cargado al que la ha cazado y la otra pues se ocupa el que la ha cazado. Y en eso las traen arrastrando el pelo. Y cuenta pues cómo las han mutilado, las faltan trozos de cuerpo, trozos de piel, trozos de carne. Y entonces el final de la tradición es que salen afuera y en una hoguera las chicas tienen que matar a pedradas a sus amigas que están allí siendo víctimas de trata de blancas igual que ellas. Están todas pues obviamente llorando, súper mal, súper tal, pero lo hacen las otras dos chicas que están con Adeline, que son Gloria y otra chica, lo hacen porque si no van a ser ellas a las que se lo hagan. Y Adeline coge en los brazos a esta chica que iba con ella y le dice que muchas gracias por salvarla porque ella al final fue la que hizo la de que al matar a ese, a Adeline no la cazaron y le dice que no la va a dar esa muerte, entonces coge corriendo un palo de la hoguera y se le clava en la yugular para que muera de una y no muera a golpes. Y entonces pues se cabrean muchísimo con Adeline y tal. Aquí ya nos hacen un salto de 2 meses más, en los que ya Adeline lleva 2 meses y pico en ese centro, casi 3 meses, y nos cuentan cómo cada una vez a la semana, durante todos esos meses, ha ido este hombre que la quiere comprar, que simplemente no la han vendido a él porque ella todavía no está bien, porque tiene que curarse las heridas del accidente, pero que si no sí que la habrían vendido, y que en un par de semanas seguramente la vendan a él. Él lo que le gusta es como la sangre, el dolor, y dice que su color favorito es el rojo. Y entonces cuando está con Adeline, como siempre, violándola, la corta con el cuchillo la tripa, tal, y te explica a ella también bastante descriptivo cómo nota el dolor, cómo nota todo, cómo esto, cómo lo otro, cómo se siente, lo mal que está, lo vacía que está por dentro y rota por dentro y tal. Y después de eso, por otra parte, nos cuentan cómo va avanzando Zade. Zade en las cámaras de ese hospital vio un coche rojo que se llevaba a una niña, un señor, un chico más bien. Yo al final con el chico tal no sé qué y fue a la casa de la madre de este chico. Resulta que este chico se encargaban él y sus dos hermanos como de ser los jefecillos. Va a la casa de su madre, la madre les manda a ir y Zade simplemente a su madre le cuenta la historia de lo que ha pasado. Mi novia la han secuestrado para trata de blancas y tus hijos me pueden ayudar, no sé qué, no sé cuál. Y la madre les dice a los chicos, oye, venir, que hay aquí un hombre que pregunta por vosotros. Y venir, no me ha hecho nada ni nada, pero venir porque necesita vuestra ayuda y tal. Los chicos van corriendo pensando que le va a hacer algo a su madre y la madre está tan tranquila y les dice, bueno, tranquilizaos, escuchad lo que os tiene que decir. Entonces, de buena manera, empiezan a hablar y tal, y resulta que estos tres chicos no son ni tan buenos ni tan malos. ¿Por qué? Ellos lo que hacen es que se encargan del tráfico de órganos, pero de personas que quieren morir, es decir, enfermos terminales que quieren morir y piden que, como no les ponen la eutanasia, que les maten ellos y luego pues que vendan sus órganos, que ya les da igual, a cambio de que le hagan el favor de quitarle la vida o tal. Y que estos chicos compran chicas y de todo a la trata de blancas y a organizaciones criminales, pero luego a esas chicas las liberan, no las matan para el tráfico de órganos. Solo matan a gente que o quiere ya morir o tal, pero no a estas chicas. Y claro, le dice Zade, y claro, ¿y por qué no acabáis con ellos, con los que os venden a esas chicas? Y dice él, porque esto es como todo. Da igual que mates a uno, si hay otros millones de gente. Entonces, mientras que de nosotros se sigan fiando y nos sigan trayendo chicas, nosotros a esas chicas les estamos salvando la vida. Entonces no nos sirve de nada quitar una vida
cuando ahora estamos salvando un montón de vidas. Y le dicen que vale, que le van a ayudar con lo de Adeline y tal. Gracias a ellos, Zade se entera de cuándo va a ser una subasta, va a esa subasta y compra a todas las chicas. Adeline, por supuesto, no sale en la subasta. Y cuando tiene a esas chicas compradas, las pregunta que si han visto a la chica, a Adeline, que si la conocen y tal. Y dos de ellas, Gloria y la otra chica que estaban con ellas en la casa, le dicen que sí, que es Adeline, que han estado con ella, que está sobreviviendo, que está mal, pero bien, sobreviviendo. Y que sí, obviamente la conocen y tal. Y Zade dice que por favor, que dónde está, que eso. Y dicen ellas que en coche, desde donde están hasta donde ha sido la subasta no hay ni una hora, porque lo han calculado, y que tiene que estar alrededor de una hora de donde están ahí en ese momento. Entonces ya investigan más, tal, y al final entre pitos y flautas y tal, pues dan con una casa que está en el medio de la nada y que tiene unas vías de tren cerca. Todo esto les sorprende, ¿por qué? Porque hay un montón de casas, porque esas vías del tren, según las ves, parece que están abandonadas, pero pone que están todavía funcionando. Entonces es como un poco raro, si tienen ese aspecto como de abandonadas, como de que no interesa que se sepa que están funcionando, luego miran en cosas oficiales y pone que esas vías sí que tienen funcionamiento. Entonces, ¿por qué? Y por eso se fijan en esa casa. Por otra parte, aquí volvemos a donde Adeline. Y Adeline, pues básicamente lo que le pasa es que una noche entra Sydney, la intenta matar, le hace como mil peripecias y entonces ya coge a Adeline y la mata. La mata, se la carga porque no aguanta más. Y entonces en eso entra Río y le dice Río, o te vas o te van a matar a ti. Y ahí coge Río y se escapa. O sea, Río le ayuda a escaparse porque le quita los dos seguratas que hay en la puerta con una excusa y tal, porque Río al final es de ellos, se supone. Y Adeline se intenta escapar. En la puerta hay uno de los amigos de Rocco dormidos, que en eso se despierta al pasar a Adeline y se pone encima de ella para violarla. Y cuando la va a violar, coge a Adeline y dice, no, no, no lo aguanto una vez más. Y coge un boli y se le clava en el cuello. Sale corriendo y llega hasta estas vías del tren y hasta este tren. Y se tira dentro de un vagón. Cuando se tira dentro de ese vagón, ve que vale, ya no está allí, pero que es que ese vagón tiene como un agujero así encima que ha podido entrar, pero que ya no puede salir. Entonces se queda allí días y días. Y en medio de ese delirio de ahí de los días y de tal, pues coge Zade, cuando dan con que esa puede ser la casa, va hacia ella corriendo con todo su equipo a rastrear y en eso pues Adeline está que oye voces y no sabe si, o sea, sabe que la están buscando, pero ella supone que son los de la casa donde ella estaba, que también lo son. Pero están ahí como en una cacería de a ver quién la encuentra primero. Y al final, pues la encuentra primero Zade, por suerte. Se reencuentran, se abrazan, también Daya, todo esto. Vale, ¿qué pasa? Que hasta aquí he leído el libro porque era como que estaba ahí la intriga de decir, joder, ¿cuándo la van a salvar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? A partir de aquí el libro es cuando le he tenido que dejar de leer porque yo me le quería terminar, pero le he tenido que dejar de leer porque aquí Adeline vuelve a casa y te empieza a describir cómo pues ya no se atreve a que Zade la toque. Zadie obviamente no la toca porque antes era como el juego del gato y el ratón, pero porque a Adeline le gustaba ese tal, esa vidilla, Zadie también, tal. Pero ahora es distinto porque ahora ella la han violado muchísimas veces, ha sido víctima de una organización de trata de blancas. Es una historia muy, muy, muy como para seguir con ese juego, ¿sabes? Al final, Zadie se muda prácticamente, por así decirlo, a casa de Adeline para estar con ella, no, que no esté sola y tal, porque Adeline le dice que esté con ella porque durante Adeline, los días que está en la casa, dice, o sea, tiene muchos pensamientos de que Zade no la va a volver a querer, de que no va a volver a querer tener nada con ella, de que no la va a querer ni tocar, porque ya es una chica manchada, ya es una chica que ya no vale lo mismo que antes, y tiene muchos encuentros así, muchos momentos que son súper tristes, la verdad. Y nada, estando en casa, pues eso, están ahí los dos, muy bien y muy tal, y Adeline pues no deja eso, que la toquen, no deja que nada, entonces ahí te empieza a describir cómo se siente Adeline, esa sensación de que cuando ha pasado todo, como tu cuerpo está como en modo supervivencia, no eres como consciente de ello, pero en cuanto que ya sales de ese sitio, ya estás bien, ya vuelves a tener una vida, vuelves a tener todo, se te cae literalmente el mundo encima, porque es como que te das cuenta, empiezas a pensar todo lo que te ha pasado y en qué podía haber acabado eso y se te cae el mundo encima. Entonces, claro, describe muy bien pues esas sensaciones y ese tal. Ahí es donde yo decidí ya dejar de leer el libro. Luego, pues ahora unos días después, dije, bueno, voy a leer un poco más, a ver tal, y nada, simplemente he leído que intentan los dos como hacer así groupie
para desmantelar la organización. Adeline dice que por supuesto le va a ayudar a Zade porque ella es la primera que quiere acabar con eso y que necesita acabar con ellos. Y Zade, así como sorpresa, pues trae a la casa de Adeline para que se quede unos días a la chica, la niña esta que está loca, perturbada, que en las atracciones estas de miedo mató a Mark, pues la trae a la casa de Adelaide para que esté allí y tal y les ayude pues eso, a cargarse a la organización y tal. Y nada, eso es hasta ahí hasta donde he leído, más o menos es un 50 y pico por ciento del libro, queda pues lo final que seguramente busqué yo por mi cuenta, pues eso, mismamente ChatGPT cómo termina el libro, así una descripción un poco más detallada para no quedarme con el mal sabor de boca de no haberlo terminado, pero sí que es verdad que leérmelo como tal no me lo voy a leer, pero porque, a ver, si a ti el tema te da igual, pues el libro está bien. Pero a mí es que en lo personal, pues es como que me toca bastante, entonces, pues es como que no me viene muy bien leer ese libro. Entonces, pues simplemente por eso he decidido dejar de leerlo. La verdad es que el libro está bien y es muy curioso y por lo menos no es como el primero que es todo el tiempo escenas de spicy, spicy, spicy. Aquí no. Aquí obviamente spicy ahí según lo mires, porque claro, hay spicy pero que la violan, entonces claro, no es muy agradable ese spicy. Así que bueno, pues básicamente eso es el libro, poco más tiene. Bueno, luego sí que sé que Zade la lleva donde van todas las chicas que él rescata y tal, para que las conozca, hable con ellas y tal. Y hace lo que le prometió a Río, que a Río le prometió, cuando dijo que le iba a ayudar a salir, le prometió que ella rescataría a su hermana de las manos de Francesca. Y efectivamente Zade lo hace. Y la hermana, cuando habla de Elaine con ella, sobre Río y tal, la hermana le cuenta que es que a Río le está violando Francesca. Entonces que por eso le tiene como un poco cogido por los estos y no quiere que se vaya de allí por eso. Y que como excusa la usa ella. Así que bueno, pues eso es un poco lo que he leído. Y el resto del libro, pues la verdad es que ni idea de cómo termina, ni de cómo continúa esa historia, ni nada, así que lo buscaré, pues lo que digo, por mi cuenta y tal. Bueno, pues había ya terminado más o menos así el vídeo, pero luego he dicho, jo, vale, es que voy a buscar por mi cuenta cómo termina el libro, pues para eso ya cojo y lo digo aquí en el mismo vídeo y tal. Bueno, pues básicamente lo que he visto es que el libro termina con que efectivamente Adeline y Zade hacen equipo para desmantelar la organización, consiguen desmantelarla, consiguen encontrar a Francesca porque cuando encontraron a Adeline en esos vagones, Francesca había salido corriendo con todas las chicas, con Río y con todos y habían desaparecido. Entonces la consiguen encontrar. En un enfrentamiento pone que mueren, muere Francesca. Al final, pues pone que Adelaide y Zade quedan unidos y que Zade sí que desmantela gran parte de la organización, pero que queda ahí como un poco el final, un poco más así como para poder hacer otra parte si hiciese falta sobre el libro. Como que sí que se carga la organización que tiene Francesca allí, pero que al final pues acaba con Francesca, pero no con todos los que se dedican a eso, ni con la organización para la que trabaja Francesca para el tráfico de blancas. Y luego ya pone pues eso, que el libro termina con que la pareja queda muy marcada por lo que ha pasado, pero que quedan ahí unidas ya para siempre. Y termina con una sensación de cierre para Delen y Zade, pero con los hilos así un poco abiertos y tal, pues eso, para posibles libros o tal. Así que bueno, pues la verdad es que eso es lo que se esperaba del libro. También el final, pues bueno, es bastante obvio. Así que bueno, pues eso. Pero bueno, por lo menos está bien, termina más o menos bien. Pero lo dicho, es un libro que es muy fuerte de leer. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, una historia más de un libro. Nos vemos en el siguiente capítulo o lo siguiente que suba. Adiós.